Me presento, mi nombre es Andrés Felipe Fuentes Gómez, estudiante de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Esta es una presentación para el 16º Congreso Internacional sobre Religión y Espiritualidad en la Sociedad, de tema 2, Comunidad Religiosa y Socialización, subtemática Peregrinaje, Turismo y Búsqueda de Sentido Espiritual. Mi propuesta se titula Ontología, Peregrinaje, Turismo y Vida Cotidiana en la Cosmovisión Indígena Huigua de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. La desconexión contemporánea entre las sociedades humanas y los hechos de naturaleza constituye una de las problemáticas más notables de desarmonía cosmológica que debemos analizar con urgencia. Este artículo de carácter bibliográfico y analítico, centrado plenamente en la revisión crítica de fuentes etnográficas, filosóficas y documentales sin trabajo de campo propio, busca reflexionar desde la visión cósmico-religiosa y el perspectivismo amazónico amerindio sobre la construcción del peregrinaje espiritual ancestral a la ciudad sagrada de Teyuna como base de un proyecto turístico fundado en la relación con la naturaleza-cultura. Agenciada en la noción propia de Necamanduga Zunga, una ética de valores según el pensar de los Huigua, una de las sociedades indígenas milenarias de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. La filosofía, como ciencia social, explora y rastrea los modos antropológicos en que los indígenas Huigua constituyen y concretizan lo humano. La cultura como un carácter de construcción de sí, mediado por la desconexión y el diálogo constante con el entorno ambiental. La naturaleza, que se proyecta directamente en la coproducción de acciones sociales, peregrinaje y turismo ligado al pensar social, al clima de la región y al planeta. Por ello, es relevante indagar desde el método fenomenológico filosófico cuatro pautas: ontología, peregrinaje, turismo y vida cotidiana, donde los Wiwa proclaman y enseñan cada decisión afecta a la sustentabilidad climática del entorno cósmico, tanto en lo espiritual como en lo material. Encuentra un eco en la noción Wiwa de educación propia, Shama Shinga, o dialogar el conocimiento. Como lo señalan los lineamientos metodológicos del pueblo Wiwa, su modelo pedagógico se basa en una educación intercultural, bilingüe y ambiental, la cual busca una civilización de otros elementos culturales de forma consciente y crítica. Por lo tanto, este análisis no es un estudio unidireccional, sino un intento por tejer puentes entre dos fuentes de construcción y transmitir conocimiento, la académica y la ancestral. Peregrinar en este sentido es escuchar, hablar e intermediar con todo. Las acciones turísticas en el mundo Wigwa se traducen como una acción cosmopolítica propia y vital cuya comprensión nos invita a repensar radicalmente nuestra relación con el planeta. La Sierra Nevada de Santa Marta o Gonawigwa, nombre originario antes del español, es la montaña costera más alta del mundo con picos que superan los 5.700 metros sobre el nivel del mar, a escasos 42 kilómetros de la costa del Mar Caribe, lo que la convierte en el resumen climático del planeta en un solo territorio, declarada Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Es también el hogar de cuatro pueblos indígenas hermanos: los Kogi, los Arhuaco, los Cáncuro y los Wiwa, que los conciben no como una cordillera más, sino como el centro del mundo. La ontología Wiwa se basa en el cuidado ancestral de la naturaleza como principio primero de toda existencia. Comprender sus entornos implica la integración de todas las formas de vida posible, entendiendo los ciclos de la tierra, en la agricultura y en su cultura general. Sus valores fundacionales: el amor a la tierra, el respeto por el otro, la figura de la mujer como elemento natural y retorno a la tierra, evidencian una concepción relacional y profundamente ética del mundo, por lo que sitúa como descendientes directos de los antiguos Tairona. Sin embargo, esta cosmovisión no es una excepción aislada. A partir de su trabajo etnográfico con pueblos amazónicos, el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro ha demostrado una estructura de pensamiento radicalmente distinta a la nuestra. Según Viveiros, el aspecto del pensamiento americano en el que se manifiesta su cualidad perspectiva se trata de una concepción común a muchos pueblos del continente, según la cual el mundo está habitado por diferentes especies de sujetos o personas humanas o no humanas, que lo aprovechan desde puntos de vista distintos. Para el perspectivismo amerindio de Viveiros de Castro, teoriza bajo el nombre de multinaturalismo la distinción clásica entre naturaleza y cultura
de la modernidad no puede emplearse para explicar estas cosmologías sin una crítica etnográfica rigurosa. Mientras que el pensamiento actual posee una naturaleza única y objetiva, un mundo físico regido por las leyes universales y múltiples culturas subjetivas, la concepción amerindia supondría, por el contrario, una unidad del espíritu, una misma subjetividad o humanidad de fondo y una diversidad de los cuerpos, las diferentes envolturas corporales que determinan los puntos de vista específicos. La ontología Wigwa encarna perfectamente esta visión. Lo humano entendido como persona o sujeto no se define por una supuesta superioridad sobre la naturaleza, sino por la capacidad de establecer un diálogo y parentesco con las entidades animales, plantas, montañas, ríos y demás elementos de nuestro entorno natural. El mamo o guía espiritual no es un sacerdote que media entre un cielo separado o una tierra profana. Es alguien que ha pasado toda su vida entrenándose a menudo durante más de 15 años en reclusión por el fin de conservar la sensibilidad necesaria para comunicarse con los picos nevados, descifrar los mensajes sutiles de la naturaleza y todo el tiempo enmarcado dentro de cada pájaro, cada curso de agua y cada piedra ancestral es un sujeto con su propia visión y el quehacer humano consiste en tejer relaciones de reciprocidad y respeto que mantengan este equilibrio en conjunto. Esta ontología se vuelve práctica y experiencia encarnada en el ascenso al peregrinaje a Teyuna, la ciudad antigua o ciudad perdida, descubierta arqueológicamente en 1975. Una infraestructura fundamental no solo como patrimonio arqueológico, sino como un depósito vivo de la cultura y el saber transmitible. Teyuna no es solo un conjunto de ruinas muertas. Para los pueblos de la Sierra Nevada es el corazón del mundo, el centro donde se concentra la fuerza espiritual del territorio y donde aún viven los espíritus de los ancestros. Ascenderla no es una excursión deportiva, es un viaje de purificación y encuentro que se hace bajo reglas autónomas, determinadas por el Mamo, y encontrar el ingreso a estos caminos sagrados e incluso organiza cierres temporales del territorio para ceremonias de armonización o actividades religiosas que se dan cuando, por ejemplo, hay desequilibrios climáticos, conflictos armados o diversas complejidades en la zona. Un fenómeno similar se señala la peregrinación al monte Kailisa en el Tíbet, donde, como se escribe Raymond Pinkham y Melina Carrara, la montaña es un símbolo sagrado para todos aquellos que así la reconozcan, que al reconocerlo confieren a la montaña un nuevo grado de realidad. En el caso del Kailisa no es propiedad privada, no es siquiera una masa de materia cubierta en nieve y mucho menos un santuario histórico. Su sacralidad no está delimitada en un altar, sino que se despliega como una dimensión cósmica que transforma a quien se atreve a caminar hacia ella. Panikkar, filósofo y teólogo conocedor del diálogo hindú-cristiano, lo expresa con una lucidez que bien podría aplicarse a Teyuna. La peregrinación no se realiza en el plano de la teoría, sino en el de la acción, el hecho de caminar con el cuerpo y por lo tanto en el tiempo y el espacio hacia la plenitud. Peregrinar es ante todo un acto corporal y verdadero, el verdadero desplazamiento que compromete el esfuerzo físico, el riesgo y la entrega. Y ese acto en la Sierra Nevada adquiere una dimensión política extra. En el contexto colombiano del conflicto armado, donde las montañas solían ser refugio de grupos armados como las FARC, el ELN o grupos paramilitares que profanaban costumbres sagradas del territorio, restringían el acceso indígena a sus propios sitios ceremoniales y que a día de hoy siguen siendo una amenaza latente, evidenciada incluso por periódicos internacionales como France 24, en reportajes como Colombia Tourist Jewel Plagued by Violence, en los cuales se narra cómo estos grupos armados atentan contra la vida y el entorno de esas comunidades, influyendo directamente con su realidad y sus formas de vida. De este modo, el peregrinaje Wigwa constituye además como una práctica de resistencia y de lucha por la autonomía territorial frente a las lógicas de la guerra y la explotación extractivista. El turismo en este marco no se puede reducir a una mera actividad económica. En la red existen sitios como el Wigwa Tour, creado en el año 2009, donde se detallan los requisitos y planes para poder acceder al territorio,
ya que su riqueza arqueológica e histórica ha hecho del lugar un espacio reservado y custodiado para asegurar su permanencia en el tiempo. Pero el turismo que allí se hace puede desarrollarse desde lo sagrado o desde lo profano, teniendo siempre presente el valor fundamental del cuidado de la montaña. El turismo que solo busca la rentabilidad del mercado, a menudo promovido por agencias externas que ofrecen paquetes de aventura extrema a la ciudad perdida sin respetar los protocolos, provoca deterioro del territorio, basura, erosión, contaminación y banalización de la cultura, degradando los saberes ancestrales y convirtiéndolos en simples objetos de mercado. Por ejemplo, la venta no autorizada de mochilas, souvenirs y demás elementos descontextualizados. Lo contrario, el turismo desde lo sagrado, regulado por los mamos, limitado en un número de visitantes que actualmente no va de más de 20 personas por semana, y sujeto a rituales de entrada como el pagamento, ofrenda espiritual que puede incluir hojas de coca, tabaco, conchas o pequeñas piezas de algodón con las que se pide permiso a la tierra y a los dueños espirituales del lugar, se transforma en un acto cosmopolítico y un acto turístico que también incide en quién entra, cuándo y bajo qué condiciones, pues toda decisión afecta el equilibrio espiritual y climático. Es ahí donde la noción de Kamandunga Tsunga adquiere su significado más pleno. De esta manera, la ética del cuidado no es una norma moral abstracta, sino el reconocimiento práctico de que la montaña, los ríos y los caminos son interlocutores con derechos y agencias propias. Desde la visión amazónica del perspectivismo amazónico, el turista no visita un objeto llamado naturaleza ni una cultura exótica, sino que penetra en un mundo de sujetos múltiples y deberá aprender a comportarse en consecuencia. Por ejemplo, no señalando con el dedo lugares sagrados, no bañándose en ciertos ríos, no usando protectores solar o repelentes dañinos para el agua. La regulación estricta del acceso no es una exclusión arbitraria, sino una condición de posibilidad para la existencia misma del lugar sagrado y su permanencia en el tiempo. Un ejemplo de actividad real: una persona interesada en realizar la peregrinación a Teyuna debe contactar primero a la organización Wiwa Yugumai Banakura Tairón o una agencia autorizada como Wiwa Tour. Deberá asistir a una charla previa sobre las normas culturales, pagar una tarifa comunitaria que financia la guardia indígena y la conservación, participar en una ceremonia de pagamento con un mamo y contratar guías locales Wiwa, caminar durante 4 o 5 días por los senderos empinados, dormir en albergues comunitarios y abstenerse de consumir alcohol, drogas o música de alto volumen. Al final recibirá una autorización simbólica y será considerado un huésped temporal del territorio. Este modelo contrasta con el turismo convencional en otras zonas arqueológicas como Machu Picchu, donde la masificación y mercantilización ha generado graves impactos que rondan en torno al mantenimiento y estabilidad arqueológica de la zona, provocando con ello cierres temporales, limitaciones en la cantidad de personas que pueden visitar, entre algunas otras normatividades que pretenden regular este sitio. Como lo muestra una revista del Tiempo en su titular: casi 6 millones de turistas dejan de visitar Machu Picchu desde el 2020, donde se puede destacar una declaración de Moira Novoa, vicepresidenta del Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, la cual la conservación de Machu Picchu no ha recibido ninguna observación por parte de la UNESCO y su valor patrimonial se mantiene intacto. Nosotros tenemos la responsabilidad y la función de preservar nuestra maravilla del mundo. Esto con el fin de dar claridad sobre el por qué algunas restricciones o acciones implementadas para el mantenimiento y conservación de esta maravilla del mundo. Por último, la vida cotidiana en el territorio Wiwa nos muestra que lo sagrado no es un ámbito separado, sino la trama misma del ordinario. Allí el tránsito entre la ciudad como Valledupar o Santa Marta y la montaña se viven con normalidad, pues los Wiwa tienen representación en las alcaldías y gobernaciones, cabildos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, y sus habitantes gozan de derechos fundamentales de vivienda, estudio, aunque con profundas carencias materiales debido al abandono estatal histórico. Aunque se da intercambio de conocimientos y elementos artesanales como mochilas arracas, collares, semillas, entre turistas indígenas. También una convivencia armónica entre las demás culturas de la Sierra Nevada, Cogi, Arhuaco o Cáncuro.
Eh, Aunque sean diferentes, todos comparten el cuidado de la tierra y sus elementos sagrados, lo que genera una armonía cotidiana que pone en duda las concepciones occidentales del conflicto intercultural de en esta cotidianidad sagrada. Las mujeres wiwas, tejedores de mochilas, que narran sus tramas, la memoria del pueblo y la lengua nativa damana. Se habla aún en casos junto a rituales en lenguas ceremoniales como el terruna o el teyuan, reservadas para los momentos de mayor densidad espiritual. No existe una separación entre lo doméstico y lo ritual. Sembrar maíz, recoger agua, recibir un visitante, todo se hace con la misma intención que ofrenda hacia el páramo. Esta continuidad es quizás la lección más contundente para una modernidad que ha separado radicalmente la naturaleza de la cultura, lo sagrado, lo profano, el cuerpo, el espíritu. Los wiwas nos demuestran con su vida cotidiana que habitar el mundo es ante todo una práctica de escucha y de respuesta, la cual ha trascendido entre las generaciones, preservando en el tiempo estos valores y tradiciones que incorporan la existencia de los humanos con su mundo natural y que no se sientan ajenos o externos a ello, sino como una extensión más de sus cuerpos. Conclusiones y problemas a futuro. El análisis bibliográfico aquí desarrollado permite identificar varios problemas concretos y líneas de discusión futura más allá de una mera explicación teórica. En primer lugar, la presión turística no regulada aumenta cada año, impulsada por redes sociales, mostrando la ciudad perdida como un destino instagramiable, sin advertir los protocolos sagrados. Esto genera conflictos entre operadores externos y las autoridades indígenas, que carecen de suficiente poder para hacer cumplir los cierres territoriales. En segundo lugar, proyectos extractivos, minería de oro a pequeña escala, concesiones hidroeléctricas, agroindustria de palma africana, amenazan la cabecera de los ríos sagrados, provocando una respuesta de los mamos que interpretan estos daños como causas de desequilibrio climático, sequía, deshielo acelerado de los picos y contaminación en los ríos. En tercer lugar, el cambio climático ya afecta tangiblemente a la Sierra Nevada. Los glaciares que los Huigos consideran hermanos mayores se están retirando a un ritmo sin precedentes, lo que para la cosmovisión local es una señal de que el pagamento y las ceremonias no han sido suficientes o han sido interrumpidas por el turismo profano y la guerra, los cuales se suman a los años de abandono estatal y aumento de megaproyectos mercantiles que descomponen la soberanía indígena de esta zona, así como lo reporta el documental titulado Minería y megaproyectos invaden el corazón del mundo en Colombia, de Biodiversidad LA, evidenciado con ello la eterna lucha que ha tenido estos pueblos originarios en sobrevivir a los diferentes intereses que amenazan con destruir su entorno, y en medio de ello su organización y conocimiento del terreno les han permitido permanecer juntos y en paz para sobrellevar estas adversidades, dándonos a nosotros mucha enseñanza sobre este estilo de vida, así como alternativas a nuestra cotidianidad. Estos problemas abren conversaciones futuras de gran relevancia. ¿Puede el turismo desde lo sagrado en la ciudad de Teyuna ser un ejemplo de unión entre la conservación ambiental y el sustento económico? ¿Es posible transferir la noción de Nekamandunga-Nzunga a otras políticas ambientales urbanas como una ética del cuidado a los ecosistemas? Finalmente, la relevancia de este conocimiento trasciende lo indígena, un momento de crisis ecológica global. La ontología Wiwa ofrece una alternativa radical. No se trata de un rescate folclórico, sino una propuesta política y filosófica seria. Reconocer que la tierra no es un recurso, sino un sujeto colectivo con quien debemos dialogar. Esta lección, extraída de fuentes bibliográficas y documentales, invita a antropólogos, filósofos, turistas y gestores públicos a repensar el peregrinaje no como el consumo de un paisaje, sino como práctica de escucha cósmica, de autorrevelación con este otro gran elemento que es el medio ambiente, el cual siempre ha estado presente en nuestras vidas, pero que por nuestras adaptaciones citadinas se ve reducido a nuestra interacción diaria con él. Y en este sentido, esta idea ancestral de los Wiwa para poder enfrentar realidades climáticas inminentes de esta es de vital importancia, porque si lo logramos restaurar en primera medida nuestra relación personal con la naturaleza, será imposible avanzar en medidas y políticas ambientales para afrontar el cambio climático.